la iglesia. Necesitamos internet de banda ancha. Ya no tiene capacidad. Se cuelgan 10, 12 teléfonos de mi teléfono y no vamos a poder funcionar de esa manera. Damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo. El día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando en Lucas capítulo 12, versos del 4 al 7, y vamos a estar considerando, hermanos, este pasaje. Y el título, hermanos, que he decidido para este sermón es Un temor apropiado. Un temor apropiado. Ahora, muchos de ustedes podrían decir, bueno, hermano, pero ¿qué tiene que ver esto de un temor? El temor es inapropiado. Ser miedoso. ¿Quién cree que ser miedoso es alguna virtud? Es más, nosotros crecimos, muchos de nosotros, con padres o familiares que generalmente en Latinoamérica le dicen a uno, no sea gallina, sea fuerte, no seas cobarde. Pero hay un temor, según las Escrituras, que es el temor que cada creyente debe tener, y es un temor apropiado. Recordemos el contexto en el que se estaba viendo esto, hermanos, y es de que seguimos acoplados al contexto del capítulo anterior, donde el Señor ha exhortado fuertemente a los fariseos y ha exhortado con mucha dureza también a los intérpretes de la ley. Los fariseos, la secta más ortodoxa del judaísmo, y los intérpretes de la ley, los que leían las escrituras y las interpretaban y daban al pueblo de cómo estos debían comportarse o qué debían hacer. Y sabemos, hermanos, por el testimonio de las escrituras, de que estos hombres habían hecho imposible el caminar con Dios, al punto, hermanos, que el Señor les condena a este tipo de conductas y el Señor les dice cosas demasiado duras. Lo que nosotros encontramos en sermones pasados fue primero sorprendidos acerca de que un fariseo invite al Señor Jesucristo a su casa. Esto era algo completamente extraño. Los fariseos no acostumbraban a relacionarse con personas sino de su misma secta, ¿sí? Vemos que estos hombres están muy ocupados en todo lo que son las apariencias externas, al punto que el hombre se escandaliza de que el Señor no se lave las manos antes de comer. Esto se conocía como el ritual de los bautismos o el lavamiento de las manos. Y contábamos que estos hombres eran tan quisquillosos, hermanos, que su lavado de las manos podía hacerse en varias ocasiones durante una misma comida. Eran demasiado quisquillosos, a lo cual el Señor, hermanos, les exhorta con dureza, y el Señor les dice, ustedes son necios, dice. Ahora, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Ustedes conocen, hermanos, las aves de rapiña? ¿Cómo son estas aves? Bajan a una velocidad, toman un vuelo bastante elevado y luego bajan con gran velocidad. Por ejemplo, una águila es rapaz. Bajan con tanta velocidad que al momento de tomar a sus presas, ni siquiera las presas se dan cuenta de qué es lo que ha ocurrido. Bueno, a este nivel el Señor compara, son tan rapaces, ustedes son depredadores realmente de la gente. Luego cuando el Señor les habla a ellos, les dice, ustedes ocupan las primeras sillas en las sinagogas, a ustedes les encantan las salutaciones en las plazas, les gusta que los hombres los adulen a ustedes, pero ustedes son unos hipócritas. Ahora, todos piensan esto, te invitan a una cena a comer, ¿verdad? Todos los que están ahí entonces son fariseos y tú tienes un mensaje verdadero. ¿Tú cómo te comportarías realmente si amaras a esa gente? ¿Te quedarías callado por miedo? El ejemplo que nos muestra el Señor es todo lo contrario. El Señor dijo lo que tenía que decir, aunque Él estaba en la casa del fariseo comiendo. Eso si lo quieren ver en las Escrituras, regrese al capítulo 11, ahí en los últimos versículos. Y el Señor les dice todas estas cosas. Ustedes son fariseos hipócritas. Ustedes son como sepulcros que por fuera se ven resplandecientes, pero por dentro son horribles. Luego, al parecer, hay varios fariseos y también hay intérpretes de la ley en la cena donde están comiendo. Pues el fariseo era un seguidor de lo que el intérprete de la ley enseñaba, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el Señor está condenando la práctica de los fariseos, está atacando a los profesores de los fariseos, que son los intérpretes de la ley. Oye, pero son ellos los que me han enseñado que debo de hacer esto así. Y hablábamos durante esos sermones de la responsabilidad tan grande que tienen las personas que enseñan. Porque una persona que enseña, hermano, puede matar, mata a las personas. Si yo aquí en esta mañana enseño herejías, puedo matarlos a todos ustedes. Ustedes pueden morir.
de tantas mentiras y de falsas enseñanzas. Y esa, hermanos, es la complejidad y la responsabilidad tan grande que tienen los maestros. Porque está bien, el texto que vamos a hablar hoy va a hablar acerca del temor a la muerte. Y aquí yo creo que muchos tienen temor a la muerte, ¿verdad? Pero hay una muerte mucho más tremenda que debemos temer nosotros, esa es la muerte eterna, la cual el texto se refiere hoy. Y el Señor le dice a los intérpretes de la ley, el intérprete se levanta y dice, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Te estás metiendo con nosotros cuando dices todas estas cosas. Cualquiera podría pensar que el Señor no va a ser educado porque está en una cena, lo han invitado a una casa, están los teólogos más grandes sentados ahí de la época y el Señor es truntainte con ellos. No le importa. No le importa que estén ellos ahí. Y eso es amor. Algunas personas dicen, no, me gusta que en tal parte nunca me dicen nada y son tan amorosos. No, si nunca te han dicho nada es porque no te aman. El Señor amó a estos hombres. ¿Y su forma de amarlos cuál fue? Esta fue su forma de amarlos. Dice, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros mismos ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Luego el Señor les habla acerca de que ellos han heredado, aunque ellos han edificado los sepulcros de los profetas, ellos les dicen, dentro de ustedes todavía está el espíritu homicida de la verdad. Los profetas venían y enseñaban la verdad y su espíritu homicida hizo que estos hombres mataran a los profetas. Ellos han dicho, nosotros ahora somos mejores que nuestros padres porque nosotros hemos edificado los sepulcros de los profetas que mataron nuestros padres. ¡Qué malos eran nuestros padres! Si hubiéramos vivido en su época, nosotros hubiéramos impedido por completo que los mataran. El Señor le dice, no, yo traigo la verdad misma. Yo soy el mismo enviado de Dios y ustedes tienen deseos homicidas para conmigo. Ustedes han edificado los sepulcros de los profetas, pero dentro de ustedes están llenas de homicidio. Ustedes están llenos de homicidio. No aceptan la verdad que traigo del Evangelio. Y luego el Señor les dice que a unos enviará, que a otros matarán, refiriéndose a sus discípulos y a su misma persona. Ese es el contexto en el que el Señor termina este capítulo. Una cena, un agarrón de pelea ahí. El Señor le dice a todas estas personas la verdad en su cara, que son hipócritas, que son sepulcros llenos de pudrición, pero por fuera se ven espléndidos. Que tienen religiones superficial y que es una religión peligrosa porque manda a la gente al infierno. Manda a la gente al infierno. Yo les decía, hermanos, hace ya 20 días atrás, creo, cuando nosotros creemos en el congregacionalismo y nosotros somos una iglesia congregacionalista y creemos que el congregacionalismo tiene dos llaves. Una llave la tienen los miembros de la iglesia y otra llave lo tienen las pastores de la iglesia. Y cuando estas dos llaves se usan correctamente, entonces se efectúa bien el gobierno de la iglesia. Eso es lo que nosotros entendemos como congregacionalistas, porque los bautistas 1689 somos congregacionalistas. El gobierno es junto. Ahora, en el texto, el Señor les dice a ellos que a ellos se les dio la llave del saber, de la sabiduría para enseñar a las personas. Pero estos tipos eran tan perversos ellos mismos que botaron la llave. No entraron ellos y impidieron a que los demás que querían entraran y fueran salvos. Ese es el peligro, hermanos, realmente, de cuando una persona se expone a enseñanzas falsas. Hoy, a esta misma hora, mucha gente está predicando en esta misma ciudad mentiras y mentiras y mentiras. Y están no solamente esperando que la gente muera en la carne, porque todos moriremos en la carne, sino que están haciendo que la gente muera completamente en mentiras, en el infierno, por causa de haberle cerrado la puerta de la ciencia y del conocimiento. Alguien decía, un buen profesor. ¿Quién eran los buenos maestros que nos dejaron a nosotros buenas enseñanzas? Aquellos que lo difícil lo hacían que pareciera fácil de comprender. ¿Sabe qué hacían estos hombres del texto? Lo complicaban todo para que nadie entendiera y nadie pudiera entrar. Eso es la marca de un falso maestro. Ya entendemos lo que sucedía, ¿verdad? Ahora sí vamos a ir al pasaje de este día. Leamos todos juntos el texto. Verso anterior, el Señor dice que cuidado de la hipocresía de los fariseos, porque eran hombres hipócritas abiertamente, que decían una cosa y hacían otra.
Ahorita les dice en el verso 4 al 7, les dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni aún uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Oremos. Padre, estamos aquí ante tu preciosa palabra. Y hoy, Señor, nos quieres enseñar acerca del temor apropiado que debemos de tener hacia ti. Y del temor que debemos evitar, que es el temor a los hombres, a lo que los hombres piensen. El temor a los homicidas que solamente pueden matar la carne, pero que nada pueden hacer con nuestras almas, pues han sido compradas por ti, por tu sangre, por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Ayúdanos a comprender esta enseñanza para que nos dé paz, para que nos dé ánimo y fuerza para seguir caminando en tu verdad. De aquí en adelante, Señor, hasta el día que tú vuelvas. Te lo suplico, Señor. Ayúdame a mí, Señor, en mi limitación, Padre, porque soy un hombre torpe. Y ayuda a mis hermanos, Padre, a que puedan entender, Señor, tu palabra. Quita toda distracción, Señor, en medio nuestro. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Y amén. En el año 250 después de Cristo, el Imperio Romano atravesaba una grave crisis en todos los aspectos, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy nosotros en muchas partes del mundo. Crisis política, crisis económica y sobre todo una crisis religiosa también se estaba gestando en el Imperio Romano. Esta crisis del Imperio Romano del año 250 al 300 se le conoció como la crisis del siglo III, marcada por la constante inconstancia o cambios de emperadores. Subía un emperador y a los meses lo estaban asesinando para poner otro, y así sucesivamente. Era una carnicería completa de emperadores. El emperador en el momento de esta historia es Decio, un hombre llamado Decio, que gobernó solamente 2 años realmente, del 49 al 51. Los romanos habían hecho algo muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, o los gobiernos están haciendo al día de hoy. Porque recuerden, hermanos, que las cosas no es que sean nuevas. Hay gente que dice, no, es que esto no se veía anteriormente. No, las cosas los errores del pasado, nosotros los hombres del presente los cogemos y los reencauchamos. Hacemos modificaciones con ellos y los presentamos con otros nombres y se los vendemos a la gente. Exactamente hacen los mismos políticos de nuestros días. Pues resulta que el Imperio Romano, al tomar su moneda, ellos quisieron que la gente tuviera de alguna manera muchas monedas, que hubiera mucha capacidad económica, sin comprender el hecho de que al haber tanta moneda en la calle, iba a causar una inflación, lo que nosotros conocemos como la inflación. Cuando las cosas aquí suben de precio, mis hermanos, es porque los políticos, el Banco Central, muchas ocasiones han impreso mucho más billetes de los que realmente deberían haber impreso. Sí, porque la capacidad económica se mantiene al mismo nivel y ellos imprimen, entonces hay mucho dinero en las calles y por lo tanto los productos se tienen que empezar a comprar con mucha más cantidad de dinero. Y esto ocurrió en ellos, y ellos hacían las monedas de un material realmente costoso y luego empezaron a rebajar el material con materiales mucho más baratos, al punto que habían monedas por todo el Imperio Romano sin ningún tipo de valor. Los que conocemos el caso de Venezuela, aquellos que venimos de aquel lugar, sabemos que los venezolanos que emigraban a Colombia iban con bultos de dinero, bultos. Y el papel no valía absolutamente nada, al punto que muchos de ellos eran muy buenos haciendo artesanías con los billetes. Los billetes eran buenos, eran legítimos, pero no tenían valor. Una crisis terrible se gestaba en este tiempo. Pero además de esto, este emperador o los romanos, en su entendimiento decían que parte de la crisis que estaba sufriendo el imperio era porque las personas habían abandonado la religión a los dioses paganos. Entonces dijeron, hay muchos cristianos aquí
que están de alguna manera deshonrando a nuestros dioses, debemos impedir que esta gente adore a Jesús y debemos permitir que adoren a nuestros dioses, porque esta crisis y todo este problema y todo lo que pasa es un juicio de nuestros dioses a nuestro imperio por causa de que el cristianismo ha penetrado el imperio romano. Pues con esto, hermanos, lo que se desarrolló, lo que se desató fue una persecución de cristianos. Y durante el periodo de Decio, hermanos, muchos cristianos eran llevados a la muerte o llevados al arrepentirse de su fe para evitar ser asesinados. A esos cristianos que se arrepentían de creer en Jesús delante de estos emperadores o delante de los romanos, se les llamaban los lapsi. Lapsi, no seas un lapsi. No seas un caído, se les llamaban los caídos, aquellos que algún tiempo caminaron, en algún tiempo estuvieron caminando en la fe. Incluso ahí está la historia de un diácono, que era diácono de una iglesia, lo tomaron y le dijeron, bueno, o niegas a Cristo o te matamos. Y el hombre, pues ni corto ni perezoso, pensando en salvar su vida, negó a Cristo. Y entonces este hombre fue conocido como un lapsi y muchos de ellos terminaron completamente apartados de la fe cristiana por causa de preservar su vida en esta tierra. Ahora, él salvó su vida física y muchos excristianos, o podríamos decirlo de alguna manera lapsi, o aquellos que les conocemos como... Se me olvida el término, como los conocemos, aquellos que abandonan la fe. Eso tiene... Muchos apóstatas terminaron apartados completamente del evangelio, de los caminos del Señor, por miedo a perder sus propias vidas. Ahora, este hombre que fue diácono en la iglesia en Cartago, África, este hombre salvó su vida. Salvó su vida sin pensarlo, salvó su vida terrenal por miedo a los hombres, pero realmente, hermanos, perdió su comunión con Cristo y perdió entonces su vida eterna. Su vida eterna. Ahora, lo que yo quisiera preguntarles en esta mañana para empezar es, ¿cuál es tu mayor miedo, hermano? Y no quisiera que alguno me respondiera que las cucarachas voladoras, porque ahí sí tendríamos un problema. Pero ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Es algo irracional? ¿Es algo que, por ejemplo, no tiene quizás una explicación lógica? Hay mucha gente que le tiene miedo a muchas cosas extrañas realmente. Estuve averiguando y, por ejemplo, hay miedo a la castisofobia, que es el miedo a sentarse, o la neofobia, el miedo a enfrentarse a cosas nuevas, que esos, digamos, son cosas que son difíciles quizás de poder entender. Ahora muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, a las personas que le tienen miedo a lugares pequeños y cerrados y llenos de gente, como lo que se parece hoy aquí a esta reunión, ¿verdad? Eso se llama claustrofobia y hay mucha gente que padece de este mal y tienen miedo a poder quedar atrapados en algún lugar y no pueden verdaderamente estar en lugares donde no haya buena ventilación, donde no haya unas puertas de emergencia o lugares donde puedan escapar. Pero ¿cuál es el miedo realmente? ¿Cuál es tu más grande temor? Hermano, amigo, en esta mañana. ¿Cuál es tu más grande miedo? O sea, el miedo que verdaderamente te agobia. Porque realmente, hermanos, el texto del día de hoy nos va a mostrar a que muchos de nosotros probablemente tenemos un miedo pecaminoso, un temor pecaminoso. ¿Le tienes miedo a morir? ¿Tienes miedo a partir de este mundo? Hay algo muy interesante y que también es algo pecaminoso, el hecho de que nosotros muchas veces de alguna forma queremos tener el control sobre todas las cosas y muchos de nosotros, por ejemplo, a veces cuando hablamos decimos, bueno, yo quisiera dejar a mis hijos arreglados para entonces morirme. Como si de alguna manera tú pudieras tener entonces la capacidad de controlar lo que pase con tus hijos en tus fuerzas. Como si tú fueras un mini Dios. Oye, si mis hijos no están arreglados de aquí a que yo me muera, entonces ellos... ¿Sabe qué dice la Escritura respecto a eso? Que si tú faltas como padre, Él se toma personalmente el asunto de tus hijos y Él es su padre. Si tú faltas como madre, Él es mejor que 1,000, 10,000 madres. Muchos de nosotros tenemos ese temor. Oye, ¿y si viene una enfermedad? ¿Y si viene esto? ¿Y si viene lo otro?
Me acuerdo cuando empezó la guerra de Ucrania, hubo gente, latinos aquí en Estocolmo, que sacaron a sus hijos del país. Porque se informó de que probablemente se iban a mandar personas en Suecia iba a mandar a personas a combatir. Pero realmente, hermanos, el cristiano no está llamado a temer de esa forma. Es más, nosotros como cristianos tenemos una cosmovisión de la muerte constante. Nosotros debemos de pensar en la muerte constantemente. Hay mucha gente que evita estas conversaciones y dice, no, pero la muerte no, si yo quiero vivir 120 años, ¿qué pasa, hermano? No, el cristiano vive en esta tierra pensando en el reino venidero. Eso es verdaderamente lo que nos lleva el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es una vida eterna. En la introducción del culto, ¿qué veíamos nosotros? La frustración que tal vez muchos de nosotros vemos al ver tanta gente perversa que prospera en este mundo, ¿verdad? Pero ¿qué decía el texto? Ellos serán cortados, serán como la hierba que hoy se corta, es verde, se corta y se seca. Pero nosotros, hermanos, tenemos una esperanza eterna. Hermanos, el verdadero valor del hombre no reside en su cuerpo. Tu verdadero valor no reside en tu cuerpo, en lo que tú eres, como en tu cuerpo, en tu figura. Y estamos en una sociedad, hermanos, en un tiempo donde se le da mucha gloria al cuerpo, a la figura. Las redes sociales nos muestran que debemos tener algún tipo de figura especial. Que esta figura ya no es muy agradable de ver. Pero realmente el valor que tenemos nosotros no se debe acerca de nuestra apariencia física, ni siquiera a nuestros cuerpos. El valor que verdaderamente el creyente posee es el valor que tiene por su alma, por lo que Cristo ha hecho en esa alma, por el amor que Cristo tiene por tu alma. Por lo tanto, hermanos, aunque la Escritura en muchas ocasiones nos manda a tener cuidado del cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, realmente el cuidado del templo no debe nunca sobrepasar el cuidado de nuestras almas. Con esto no estoy queriendo decir, porque he visto algunos hermanos muy juiciosos entrenándolos, he visto que se están cuidando y eso me agrada mucho. Pero no quiero decir con esto que tú no debas tener cuidado de ti, sino que de que tu prioridad no debe de ser tu cuerpo, tu carne. Eso no debe gobernar por encima del cuidado que debes de tener de tu alma. Hoy estás aquí teniendo cuidado de tu alma, estás siendo alimentado con alimento espiritual para tu alma. Y ese es el enfoque real que debemos tener nosotros como cristianos. Es apropiado entonces, hermanos, temer a quien tiene autoridad sobre nuestras almas. Noten, hermanos, que en los últimos pasajes, en los últimos versos del capítulo 11, el Señor se encuentra con algo muy interesante ahí. Y cuando yo hice la comparación de este texto, dice que estos hombres, el Señor les ha expuesto la verdad. Ustedes saben cuando una persona pierde sus argumentos, ¿qué empieza a hacer la persona? Cuando usted está teniendo una conversación y la persona empieza a quedarse sin argumentos, ¿qué empieza a hacer la persona? A gritar terriblemente. Bueno, hermanos, estos hombres a los cuales el Señor ha enfrentado tan duramente en el capítulo 11, que les dice, ustedes son hipócritas, estos hombres, dice, versos 53 y 52 y 54, dice, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Estos hombres, ¿alguna vez ustedes han visto una pelea de perros? Es horrible ver los perros cómo empiezan a ladrar y arrancarse en la carne. Esos hombres estaban haciendo esto. Y estaban procurando que el Señor hablara de muchas cosas. ¿Para qué querían que hablara de muchas cosas? Para matarlo. Para tener cuidado de hacerlo blasfemar y poderlo matar. Aquí viene conectado nuestro sermón del día de hoy, porque el Señor está de alguna manera advirtiendo a sus discípulos de que la confrontación va a venir, de que la persecución va a venir y de que no deben temer a esa persecución.
Hace unos días hablando respecto a lo pequeño del local, yo pensaba mucho en el capítulo, en el libro de los Hechos, cuando toda la iglesia está en Jerusalén, el Señor ha ascendido a los cielos, ha venido el Espíritu Santo sobre los discípulos y todos están súper cómodos en Jerusalén, predicando el partimiento del pan, compartiendo sus propiedades todos juntos, están teniendo una vida maravillosa allí. Pero el Señor les había dado un mandato: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo, bautizando en el nombre del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como estaban ahí tan cómodos y tan bonitos todos, ¿qué tuvo que ocurrir para que la predicación se expandiera, el Evangelio? ¿Qué ocurrió? Persecución, los empezaron a perseguir. Y en esa persecución fue que el Evangelio pudo extenderse. Nosotros, por lo menos, pensando, meditando en esto, nosotros, de alguna manera, tuvo que este lugar hacerse más pequeño para nosotros poder mirar afuera y decir, oye, realmente debemos encontrar un lugar. Pero ¿qué hay detrás de todo esto muchas veces? Temor, miedo. Y miedo que no glorifica a nuestro Dios en ninguna manera. Mi hermana, mi amiga, en esta mañana sé que tú cuidas tu cuerpo. Sé que Dios te ha hecho de una manera muy bien hecha. Dios te ha bendecido, eres bella. Todas las hermanas aquí son una gran bendición. Son bellas todas mis hermanas. Pero mi hermana, el valor tuyo no descansa en tu cuerpo, sino en tu alma. Varones aquí en esta mañana, ustedes que son acuerpados, que sus brazos les miden 56 centímetros. Hermanos, su valor no reside en la belleza que ustedes tienen, no reside en sus brazos de 56 centímetros y en sus piernas de 80 centímetros, sino en sus almas, Y el llamado de este texto verdaderamente es que debemos temer, no aquellos que pueden moler estos cuerpos que tenemos, sino aquel que puede arrojar nuestras almas al infierno de fuego. Pero nosotros, y tú que has creído en Jesucristo, debes gozarte en algo, de que nosotros gozamos de paz. Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros antes éramos enemigos de Dios, vivíamos en contra de Dios, pero conocimos a Jesús y Él, su sacrificio. El creer en Él en fe nos permite tener una relación con nuestro Padre. Y ya no somos más enemigos de nuestro Dios, sino que somos hijos de Él. Somos hijos de Él. El primer punto, mis hermanos, es no temáis al hombre. ¿Cuántos de aquí tienen miedo a los hombres? ¿Soy el único? No puede ser. De una u otra manera, yo sé que los que no levantaron las manos, de una u otra manera, muy dentro de nosotros hay temor por los hombres muchas veces. Y mi misión hoy es mostrar por qué hay temor en los hombres. El primer punto es no temáis al hombre. El segundo punto es temed a Dios. El tercer punto es no temas. Dice el verso 4, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Qué es lo peor que puede hacer un asesino contra una persona? Aparte ya de arrancarle su vida. Nada más. No puede hacer absolutamente nada más que arrancarle la vida a una persona. Pero el Señor Jesús sintió la necesidad de decirle esto a sus discípulos, hermanos, por cómo se estaban poniendo las cosas o por cómo se iban a tornar las cosas. En cierto sentido, el Señor acababa de llamar hipócritas a una élite que gobernaba y que de alguna manera gobernaban en conjunto con el Imperio Romano. Lo sabemos, ¿por qué? Porque cuando pidieron a Cristo que Él fuera crucificado, ellos ¿a dónde fueron a pedir que Cristo fuera crucificado? A Pilatos, ¿verdad? Y Pilatos era, en cierta manera, un gobernante de esa área en Jerusalén. Pero, ¿qué fue lo interesante? Que ¿quiénes fueron los que pidieron y a quién Pilatos, según los textos de las Escrituras, tuvo miedo de desobedecer? A los hombres, a los judíos, ¿verdad? Que fueron allí y le pidieron crucifícale. Y Pilato mismo relata y dice, yo no encuentro nada malo en este hombre. Y ellos, ¿qué dijeron? Los que estaban abajo. Crucifícale. Y las Escrituras nos cuentan que Pilato de cierta manera quiso congraciarse con ellos,
porque de una u otra manera el estar él allí era por causa también de llevar una buena relación con estos hombres. Es decir, que de alguna manera ellos lo ponían, lo podían mantener ahí en el poder porque de cierta manera le daba una estabilidad, no tener problemas con ellos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa generalmente con los políticos. Generalmente un político sube al poder y tiene algunas ideas, ¿verdad? Y algunas ideas parecieran ser buenas y nobles. Pero cuando sube, se da cuenta de que hay mucha oposición, de que hay mucha gente que está contraria a sus ideas y necesita mantener tranquila a esa gente para poder de alguna manera mantenerse establemente en el poder. ¿Qué resulta al final? La película de siempre. Todo lo que dijo, nada lo cumplió. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a los hombres. A los hombres. A los hombres. No solamente esto se pasa en la política, esto también pasa en las iglesias, donde lamentablemente, hermanos, en la familia, en muchos aspectos sucede esto. Tememos a los hombres. Y de esto, hermanos, no estamos exentos muchos de nosotros, aunque muchos no levantaron la mano, pero es una realidad. Tememos a los hombres. Tememos a los hombres. Los escribas y los fariseos comenzaban a presionar al Señor, comenzaban a provocarlo, enviaban personas de ellos mismos a hacerle preguntas para ver de qué se trataba. Ustedes recuerdan el texto cuando le dicen, Señor, ¿a quién se debe tributar? Maestro, ¿a quién debemos tributar? ¿Al César o qué debemos hacer nosotros? ¿Por qué razón mandan a hacer una pregunta tan espinosa? Porque tenían un deseo verdaderamente de hacerlo caer. Pero él en su soberanía conocía los corazones de estos hombres y respondía de una forma correcta, de tal forma que le servía la sangre porque no tenían forma de poderlo condenar. No tenían forma de poderlo condenar. Ahora, si muchos de nosotros, en las ocasiones que nos hacen preguntas difíciles, muchos de nosotros con miedo no respondemos realmente a lo que debemos responder. Es más, yo sé que aquí, por ejemplo, muchos de ustedes en sus trabajos ni siquiera han juntado que son cristianos. Yo sé que en sus trabajos hay mucha gente que no tiene ni idea de que ustedes son creyentes, ni de que ustedes practican verdaderamente la fe. Ustedes no tienen deseo de que esto se sepa, porque de alguna manera ustedes encuentran que hay una gran oposición respecto a los cristianos y a la fe en este país, y que somos mirados como personas ignorantes en este país por causa de creer. Muchos de ustedes cuando se sirven los alimentos ahí, cuando comen en el mod room, muchos de ustedes no inclinan su rostro ahí frente a esos 50 musulmanes con los que están comiendo, ¿verdad? Porque les da un poco de temor, pero si me ven orando por Jesús aquí por la comida, ¿qué dirán estas personas? Me empezarán aquí a hacer zancadilla, o me empezarán aquí a molestar, porque para ellos Jesús es un blasfemo, un mentiroso, ¿verdad? Eso es temer a los hombres. Eso es tener miedo a los hombres. Eso es tener miedo. Tener miedo. Pero no temáis a los hombres, hermano. No temáis a los hombres. Porque el mismo Señor aquí nos está explicando el por qué no debemos temer a los hombres. Porque estas personas solamente pueden matar nuestro cuerpo. Solamente pueden atentar contra este físico, este cuerpo físico de nosotros. Pero no pueden de ninguna manera tener soberanía sobre nuestras almas, como nuestro Dios tiene soberanía sobre nuestras almas. Y es el propietario de nuestras almas. ¿Acaso no es verdad, hermanos, que muchos de nosotros aquí tenemos más miedo a los hombres que incluso a Dios mismo? Y que muchos nos refrenamos en muchos aspectos a hacer muchas cosas más por miedo a lo que los otros vayan a decir que a lo que Dios mismo piensa de mí. Eso es miedo a los hombres. Cuando realmente, hermanos, nosotros decimos, oye, tal hermano parece piadoso realmente. Ah, sí, pero él lo está haciendo por miedo a que lo descubran tales hermanos. Él no le importa a Dios, porque Dios puede conocer los pensamientos de su cabeza. A él le importa lo que los otros hombres puedan ver de él. Y eso lo hace supremamente pecaminoso. Los cristianos, hermanos, durante siglos hemos resistido a la muerte, hemos enfrentado a la muerte, hemos muerto cantando himnos al Señor, porque no tuvimos miedo a los hombres. La sangre que se ha derramado de la cristiandad, de cientos de millones de cristianos durante la historia de la iglesia,
ha sido por causa de la convicción de creer en la vida eterna, en que lo que ven nuestros ojos hoy no es todo lo que tendremos, sino que esto solamente es un borde de lo que realmente vamos a tener en la eternidad. Eso ha sido lo que nos ha dado las fuerzas para mantenernos firmes y caminar. No teman a quienes pueden matar el cuerpo. Temed mejor a aquel que es el dueño de vuestras almas. Yo sé que tú te esfuerzas, y hace un tiempo atrás un hermano aquí muy amado que le gusta ver ciertos documentales ciertos documentales interesantes me compartió un video de las zonas azules, un documental de las zonas azules. Yo no voy a nombrar a ese hermano porque ya todos saben quién es, pero ese hermano veía este video de las zonas azules, este documental, y resulta que en el mundo hay unos lugares donde las personas son más longevas que en otras. Y por ejemplo encontrábamos unas islas por ahí en Japón y otros sectores aquí en Italia donde la gente dura muchos años. Y muchos estaban ya empezando a mirar cómo sería vivir allí y todo, pero, pero no es fácil, ¿verdad? Pero aunque nosotros lo dudemos, hermanos, y tal vez muchos de nosotros lo neguemos, nosotros queremos ser longevos. Y nosotros queremos esquivar completamente la muerte. Y muchos aquí, yo incluso algunos hermanos en broma, cuando tienen afán de irse, les digo, pero ¿qué afán si vamos a vivir 100 años? Y dicen, Dios lo oiga, mi hermano. Tienen de verdad un anhelo de durar 100 años. No están bromeando con eso. Pero por más de que tú vivas una vida larga, dice que la persona más longeva de nuestra era moderna ha vivido 122 años. Es decir, que más de 122 años no vas a durar. Hace unos años atrás, algunos de los que estamos aquí tuvimos la posibilidad de conocer a una señora de 105 años. Y ya lo último, todo su organismo empezó a fallar sus pulmones, sus riñones, empezó a fallar todos sus órganos. Su hijo, cuando lo encontramos en una ocasión, dijo, todos sus órganos se habían hecho viejitos. No podía más. De alguna manera la estaban manteniendo viva ahí, conectada con la palabra, pero ya hermanos, no solamente envejecemos en nuestro rostro, nuestro corazón se hace viejito, nuestro hígado se hace viejito, nuestras entrañas se hacen viejitas. Y esto es una realidad. Por más de que tú trates de cuidarte, por más vitamina C que tomes, por más complejo B que tomes, mi hermano, vamos a envejecer, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Pero eso no debe de ser un motivo para nosotros tener temor, hermanos. Sino que debe de ser un motivo para verdaderamente mirar a Cristo, mirarlo a Él allí, en su reino. Hay tantas formas, hermanos, en que la gente muere a diario. Hay tantas formas en que podemos morir. Nuestros cuerpos dejan de funcionar como acabo de contar y seremos enterrados o seremos incinerados. Y hay algunos que no quiero tocar ese tema porque es un tema bastante especial acerca de la incinerización de los cuerpos, que hay algunos que dicen, si el Señor viene y me encuentra cenizas, ¿cómo hago? A mí me entierran completo, si no, esto no va a haber resurrección de los muertos. Es un argumento que tienen algunas esferas de la cristiandad, y en iglesias reformadas también he encontrado este argumento de que no me quiero incinerar porque si no, no me van a hallar. Pero eso ya es otro tema. Pero mis hermanos, hay maneras de morir diferentes. Un ser humano puede matarte, un animal puede matarte, un virus, y esto ya nosotros que hemos vivido el COVID-19 lo tenemos claro, ¿verdad? Un virus puede matarte, y lo que es peor, una bacteria puede matarte, o tu corazón de repente detenerse. No importa qué sea lo que te mate, hermanos. Porque al final es alguien o es algo lo que te va a terminar matando. Entonces, ¿por qué poner tanto empeño en salvarnos a nosotros mismos, en salvar nuestros cuerpos? Porque a veces, desmedidamente, cuidar tanto de nosotros, de nuestro cuerpo, abusando ya, aunque es bueno verdaderamente cuidar el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, pero ¿por qué a veces dar tanto énfasis a eso? Hace unos días otro hermano, que es el que acostumbra a recomendarnos las series, decía que hay un millonario que está invirtiendo muchos millones de dólares en una investigación acerca de tomar sangre de su hijo, que es mucho más joven que él, y él lo que hace es tomar la sangre de su hijo y agrega algún tipo de medicinas, y lo que hace es inyectársela en su cuerpo, y de esta manera esto lo hace más joven. Y verdaderamente, al parecer, le está funcionando.
Pero ¿qué es lo que tiene este hombre? Este tiene un miedo a morir, ¿verdad? Tiene un miedo a envejecerse, un miedo a la realidad que todos vamos a enfrentar algún día, que es morir, morir. Por eso, hermanos, el miedo a la muerte es algo que todo el mundo posee, que todo el mundo tiene, de alguna forma u otra. Por más valiente que sea aquí y se pare y diga, no, yo estoy dispuesto a morir ya. No nos puedes engañar. Todos sabemos que el ser humano es propenso a tener miedo a la muerte. A la muerte. Mi hermano, si valoras todo, si cuidas tanto tu cuerpo, si cuidas tanto tus talentos, si cuidas tanto tu dinero, si cuidas tanto al final el mantenimiento mismo tuyo, pero estás descuidando tu alma, no tiene ningún tipo de valor lo que haces realmente. Hace unos meses aquí nosotros estuvimos proyectando fotos nuestras, de aquí, de muchos de nosotros, hace 5 años. Algunos se asustaron de verse ahí en esas fotos. Pero hay algo que puede consolarnos de alguna manera de estos 5 años que han pasado. Y es que tal vez nos hemos hecho más débiles, muchos de nosotros. Algunos hemos envejecido. Pero hemos estado alimentando nuestras almas. Hemos estado sirviendo al Señor. No hemos desperdiciado nuestro tiempo. Estar aquí en este lugar cada 8 días adorando a nuestro Dios, hermanos. Algunos de ustedes han recibido comentarios y les han dicho, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo? Ay, amigo, déjame decirte que no pierdes tu tiempo, sino que estamos ganando tiempo, que es diferente. Estamos ganando tiempo, estamos sembrando en algo que va a florecer más adelante. Tú eres como un agricultor, hermano. Tú vienes aquí, escuchas la semilla, recibes una semilla y tú vas con tu dedo y lo pones en la tierra. Y estás esperando, estás aguardando, así como alguien se emociona realmente de saber que empieza a brotar una flor. De la misma forma estamos emocionados aquí, gastando nuestro tiempo, invirtiendo nuestro tiempo. Es más, no solamente eso, muchas veces invirtiendo nuestro dinero aquí, en el reino de Dios, esperando que eso va a florecer en el futuro. Que las arrugas que tenemos en la cara, que el desgaste que tenemos en nuestros cuerpos, no se debe a algo que nosotros hemos perseguido tratando de complacernos a nosotros mismos, sino que en la eternidad, más adelante, hermanos, podamos decir, nos hemos desgastado demasiado, pero nos hemos desgastado en las cosas correctas, en el reino de Dios, hemos invertido en la eternidad. Esto choca mucho con la idea ambigua de muchas personas, hermanos, que dicen, ok, tú me estás predicando el evangelio a mí, pero yo soy un joven y yo tengo que vivir. ¿Acaso no es lo que muchos en el mundo escuchamos? No. Yo tengo que predicarte el evangelio así seas un joven porque estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Muchos de nosotros perdimos mucho tiempo. Cuando se le pregunta a la gente piadosa, ¿de qué te arrepientes? La gente piadosa siempre dice, hay algo de lo que me arrepiento, de no haberme arrepentido antes, de haber perdido tanto tiempo y de haber hecho mongaduma soccer, tantas cosas tontas, tanto tiempo perdido. El impío dice, no, yo no me arrepiento de nada. El piadoso dice, debí haberme arrepentido antes. Pero gracias doy a mi Señor que se acordó de mí aun cuando yo era su enemigo. Mis hermanos, sé que hay temor, pero la fe en Cristo Jesús, hermanos, nos lleva a ser valientes. Nos lleva a confiar realmente en Él. Así que no temamos. No temamos al hombre, hermanos. Examina a qué temes hoy. Ora a Cristo para que te dé fuerza y valentía de no temer a los hombres, de testificar de Cristo donde quiera que estés. Que en tu trabajo la gente diga, mira, este tipo no viene los domingos aquí porque es cristiano. Y que no tengas vergüenza de eso. Que eso te haga sentir verdaderamente que haces las cosas por obediencia a nuestro Dios. Resiste a vivir de la aprobación de los hombres. Oye, no voy a hacer esto. Pero ya eres un canuto, como le dicen a los cristianos. Eres un canuto, eres un tonto, un ignorante. Te están sacando el dinero en ese lugar. Que verdaderamente tu convicción sea demostrarte realmente como un cristiano, aunque te digan canuto, aunque te digan ignorante, aunque piensen diferente. Hemos estado comiendo así en muchas ocasiones y salen temas de conversación como el progresismo, como el marxismo, como el homosexualismo y esos temas ahí con esa gente tenemos que tratarlos desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué callar?
No puedes agradar a todo el mundo, hermano. ¿Agradas a Dios o agradas a los hombres? No puedes agradar a los dos al mismo tiempo. Y eso nos puede costar muchas cosas, incluso nuestra misma vida. El hecho de resistirnos y modificar nuestro lenguaje y modificar nuestros pensamientos por el fin de no quiero entrar aquí en una controversia con estas personas, solamente demuestra algo: que temes mucho a los hombres y esperas mucho la aprobación de ellos. No seas cobarde, sé valiente. No seas un cobarde. Haz una lista de los miedos actuales que tienes. ¿Qué miedo tienes? ¿Perder tu empleo? ¿Enfermar? ¿Caerle mal a tu jefe? ¿Qué miedos tienes? ¿Perder un curso de sueco? ¿Perder un curso de electricidad? ¿Qué miedos tienes? Escribe esos miedos que tienes y ora a Cristo para que te ayude a superar esos miedos, para que te permita verdaderamente esperar en Él. Y sobre todo, hermano, testifica con valentía. A menos de que seas un cristiano, no cristiano, un mundano completo y te dé vergüenza realmente. Y es mejor que calles para que el nombre de Cristo no sea blasfemado allí donde trabajas, allí donde vives. Pero si eres un cristiano, testifica con valentía. No te dé temor a decir que eres un canuto, que eres un religioso, no. Debes mostrar realmente lo que es. Tú no estás aquí para encajar con la gente. Tú sabes, hermano, que cuando nosotros instalamos pisos, todas las paletas vienen de la misma forma. Y entonces todas tienen que encajar, ¿verdad? Pero Cristo nos ha creado de una forma en que nosotros solamente podemos encajar en su reino. Amén. Así que solamente tenemos la obligación de encajar con aquellos que realmente siguen a nuestro Señor. Y podremos ser quizás el piso en el reino celestial, pero en el mundo nosotros no tenemos que encajar allí. No somos hechos para encajar a todas las personas o para agradar a todas las personas. Si esto fuera así y si el mandato de Cristo fuera esto, Cristo se contradeciría completamente en el capítulo 11 de Lucas, como estamos viendo. Porque Él no se encajó a ninguno de ellos, sino que les dijo en la cara lo que realmente eran. Y no solamente con un ánimo de ser odioso o de odiarlos, sino porque los amó y tuvo necesidad de hablarles la verdad. Cuando amas a la gente, les dices la verdad. Muchas veces nosotros cambiamos incluso, hermanos, nuestras posturas frente a Dios, cuando hay familia incluso. Ay, no voy a hacer esto porque este familiar mío me va a tratar mal, se va a enojar. Hace unos días me di cuenta que la persona que me compartió a mí el Evangelio de la Gracia me borró, me eliminó. ¿Saben por qué? Porque es incompatible lo que yo creo a lo que él está creyendo hoy. Y es doloroso ver que nos vamos quedando solos, pero es glorioso ver que Dios también va trayendo otros que creen igual que nosotros. No tengas miedo, no seas cobarde. No debes temer a los hombres. Y esto nos lleva al segundo punto. Teme a Dios. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es una lucha muy fuerte, hermanos. Y es penoso que nosotros temamos más a los hombres que a Dios. Jesús les ha dicho a sus discípulos, no teman al hombre, teman a Dios. Porque a Él es apropiado temer. Por eso este sermón se titula un temor apropiado. ¿Por qué debemos temer a Dios? Porque Él es Dios y Él es nuestro creador y Él es el que tiene autoridad sobre nuestras almas. En tu alma, hermano, reside un valor. Pero Dios es el dueño de tu alma y Él es el que tiene autoridad sobre ella. Temed a aquel que después de haber quitado la vida. Venta. Aquí tenemos que esperar. ¿Quién ha quitado la vida? En definitiva, Dios, ¿verdad? Tiene poder para echar al infierno. Sí, os digo, temed a Él. ¿A quién? A Dios, nuestro Creador. El Creador no solo puede detener tu corazón, sino que también puede destruir tu cuerpo físico, sino que también tiene autoridad de arrojar tu alma lejos de su presencia, lo cual es completamente horrible. Hermano, Dios no solamente tiene
la autoridad de arrojarte al infierno, sino que su santo odio al pecado, porque Él aborrece el pecado, lo exige de esa forma su justicia. Si alguien ha transgredido la ley y no ha venido a través de Cristo en arrepentimiento, porque es el sacrificio de Cristo lo que trae el perdón a los hombres. Si alguien viene por otro camino que no sea su Hijo Jesucristo, debe de ser condenado porque Él es justísimo. Y si alguien viola la ley, debe de pagar conforme a su violación de la ley, porque Dios es justo. Y no hay injusticia en Él. Pero Él puso a su Hijo como un sacrificio para que todos aquellos que crean en su Hijo reciban la justicia de su Hijo y por tanto sean justificados ante Él para que tengan vida eterna. Ese es el Evangelio, mis hermanos, amigos. Cada pecado que cometes ante Dios te acusa ante Él, porque te acusa como transgresor de la ley. Cuando cometes pecado, quedas convicto por la ley como un transgresor de la ley. Para eso ha venido Jesucristo, para librarnos de la maldición de la ley. Dios nos convence, hermanos, de nuestros pecados. Y ruego que esto pueda traer un verdadero temor reverente y apropiado a Él, porque realmente es a Él a que nosotros debemos temer. Dios nos convence de nuestros pecados, hermanos, para que realmente nosotros podamos temer correctamente a nuestro Dios. Qué triste, hermanos, es que muchas veces nosotros realmente estamos más interesados en lo que las demás personas puedan pensar que incluso lo que Dios mismo pueda pensar. No tengo afectos por la iglesia, pero haré estas cosas porque si no, tal vez algún hermano se va a molestar. Quizás Daniel se va a molestar. Qué triste que ese pueda ser el pensamiento que tú tienes en esta mañana. Que tú haces alguna cosa porque Daniel, porque Roberto, porque Patricio, porque Víctor dijeron algo. Sino más bien, qué bueno fuera que tú tuvieras este pensamiento y dijeras, haré esto, no por Daniel, no por Roberto, no por la Iglesia Bautista Reformada de Estocolmo. Haré esto, Señor, porque tú lo mandaste a hacer y te amo. Ese es verdaderamente el pensamiento que debe de haber en nosotros. A veces tenemos más miedo de fallarle a los hombres que a Dios mismo. Incorrecto. Eso es temer a los hombres. Temed a Dios porque es Él el que puede arrojar vuestras almas al infierno. A ese temed. Eso es lo que enseña este texto. Ningún hombre puede enviarte al infierno, ¿sabes eso? Bueno, a menos que lo haga a través de falsas enseñanzas, como lo dije en un principio. Porque aquel hombre que tiene la responsabilidad de enseñar, si enseña mentiras, condena las almas a la mentira y al error y por tanto al infierno. Pero son enviados al infierno únicamente porque Dios permite que esto sea así, por causa de haber creído, no creído realmente como Él, o tal vez haber creído en paganismos, o en otra persona, o en otro ser que no sea su Hijo Jesucristo. Pero debes temer hoy a Dios antes que a los hombres. Lo que hagas en esta iglesia debes hacerlo pensando en Él y no en los hombres. Me ausentaré de tal reunión, pero no debo temer lo que piensen los demás, debo temer lo que piense Dios. Y Dios conoce si lo que te está haciendo ausentar de esa reunión es algo legítimo o no. A Él es que debemos temer. A Él es que debemos temer. Cultiva el temor del Señor cada día, mi hermano. Cultiva el temor del Señor cada día. Saben, hermanos, muchas personas cuando hablamos del temor piensan que debemos estar como temblando. La Escritura nos enseña que los demonios tiemblan cuando escuchan el nombre del Señor. Pero no obedecen a Dios, aborrecen a Dios, pero aún tiemblan, ¿verdad? Entonces, el temor reverente a Dios no se debe a que las personas deban temblar, sino que las personas deben obedecer. ¿Cómo sé que realmente estoy cultivando el temor hacia Dios? Porque cada día me estoy esforzando, rogando a Cristo que me envíe su Espíritu para poder obrar en santidad, en justicia y con su poder. Esa es la forma de cultivar el temor de Dios, contemplar su santidad. Señor, tú eres santísimo.
No puedo comprender a cabalidad tu santidad, pero sé que eres santísimo. Permite que yo pueda tener miedo de esa santidad tuya, oh Dios. Una persona que cautiva, hermanos, que cautiva un temor reverente a Dios o un temor apropiado a Dios, es aquella persona que se arrepiente continuamente. Y esto es algo complejo, hermanos. Porque hay muchas personas que no consideran que hacen cosas graves contra Dios. Hay gente que considera, no, pero yo no he hecho nada. Especialmente en una época llena de narcisismo como en la que vivimos nosotros. Que las personas se creen supremamente buenas y almas de Dios. Tú le dices a una persona del mundo, arrepiéntete, tú has pecado. No, pero yo he hecho todo bien. ¿Cómo que yo he pecado? Yo no soy pecador. No. La persona que cultiva un temor reverente hacia Dios, lo cultiva mediante la confesión de su pecado, la humildad ante Dios, recordando que Él es el juez justo y de que Él tiene autoridad y señorío sobre nuestras almas, de que Él puede condenarnos al infierno. Arrepiéntete entonces continuamente. Toma decisiones pensando en la eternidad, pensando en lo que Dios puede hacer. Pregúntate esto agrada al Señor? ¿Esto que voy a hacer realmente agrada a Dios? ¿Se glorifica a Dios con esto? ¿Esto que estoy haciendo me acerca a Dios o más bien me está alejando de Él? Ese es el temor a Dios. Muchas personas creen que el temor realmente es un sentimiento de miedo y de angustia. No, el temor real y apropiado es el poder pensar, Señor, ¿serán que estas cosas que estoy pensando son de tu agrado? ¿Será que estas cosas que estoy haciendo son de tu agrado? ¿Será que esto que voy a hacer es tu voluntad? Eso es tener temor reverente. Eso es cultivar el temor del Señor cada día. Y confronta el pecado con seriedad, mi hermano. Confronta el pecado con seriedad. Muchas veces nosotros, hermanos, tratamos nuestro pecado con tanta liviandad. Ay, pero el pecado de los demás es súper peligroso, súper escandaloso. Mire que fulanito de tal hizo esto. Y empezamos nosotros. Pero, hermano, cuando tú miras el pecado de otra persona con ese temor reverente, y algo le va a hacer Dios a este hombre porque mire lo que está haciendo. ¿Piensas de la misma manera tú con tu pecado cuando tú pecas? Uy, pero es que mire el pecado de fulano. Es que ese sí. ¿Eres tú igual con tu pecado cuando tú te revisas a ti y dices, yo no puedo como que decir mucho porque yo también me estoy como quemando? Hermano, miren, los impíos son los que juzgan de esa forma. Una persona que no tiene a Dios es la que juzga con dureza a los demás y se juzga suavemente él mismo. Cuando ustedes leen los puritanos, estos hombres eran hombres duros con ellos mismos. Y con los demás, misericordiosos, invitándolos a que vengan a Cristo, a que se arrepientan. Cuando alguien es duro y tajante y quiere romper a la gente así de una vez, debemos preguntarnos, ¿será este hombre igual de duro y severo con él mismo? Confronta tu pecado con seriedad. ¿Quieres temer a Dios? ¿Deseas temer a Dios realmente y tener un temor apropiado? Entonces debes cultivar el temor del Señor, arrepentirte continuamente, tomar decisiones pensando en lo que Él es y en su eternidad y luchando con tu pecado con seriedad. No volviéndote un detective privado respecto al pecado de los demás y un señalador del pecado de los demás constante. Porque en eso nos convertimos a veces. Una vez un hombre aquí tuvo un problema con su relación, era un matrimonio con muchas complicaciones. Pero es que usted no hace nada para que ella le diga, no, espera un momento, es que yo no soy el policía de ella. Lo siento. Tú has hecho las cosas todas mal, ella ha tomado una decisión, no, yo no soy el policía. Y bíblicamente se puede divorciar de ti. Pero generalmente el hombre no estaba reconociendo su pecado, estaba solamente fijándose el pecado de ella. ¿Acaso no somos nosotros muy parecidos? Un hombre piadoso y un hombre que quiere temer a Dios, más bien se mira profundamente a sí mismo. Excava profundo y dice, aquí hay cosas que tengo que poner en orden. ¿Se acuerdan cuando el Señor hace la comparación? Oye, saca la varilla de tu ojo.
Muchos de nosotros tenemos varillas en los ojos y pretendemos ir a sacar pequeñas pajitas a la gente de los ojos. Hipócritas. Hipócritas. Pero el que teme a Dios es duro consigo mismo y prudente para con los demás. Prudente para con los demás. Y por último, mi hermano, no temas. Y este texto yo sé que es hermoso y muchos lo aman. Y dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Ahora, es curioso, hermanos, que el Señor está hablando de esto tan serio acerca del temor de la muerte y que realmente debemos temer a Dios, que es el que arroja las almas al infierno. Y luego amorosamente termina esto y dice, pareciera que no tuviera ningún tipo de conexión. Si ustedes leen el texto, cambia completamente la forma en cómo el Señor está formulando esto. Pero luego empieza con esta pregunta y dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Oye, Señor, pero... Señor, estás diciendo que no temamos a la muerte, que temamos a Dios, que va a arrojar nuestras almas al infierno, si no creemos en su evangelio en cierta manera. Dice, no sé, ¿acaso? Y luego dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? ¿No les parece interesante, hermanos, cómo la escritura cambia ese tono? Con todo, dice, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Wow, hermanos. Hace unos meses atrás vino el pastor Jorge y nos trajo un cuadro que precisamente tiene este texto. Él tiene cuidado de vosotros. Él alimenta las aves del cielo. Hermanos, la escritura nos enseña que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Y de que este mismo Dios, que es el dueño de nuestras almas, es el dueño de todas las cosas. Hermanos, el universo, no sé ustedes qué tipo de contemplación tienen en sus cabezas acerca del universo, pero el universo, hermanos, es infinito, ¿verdad? El universo es una pequeña cosa comparado con el gobierno de nuestro Dios. Pero el texto nos dice que esos pajarillos que se venden por 2 cuartos están en sus pensamientos y que Él gobierna sobre esos pajarillos que se venden, sobre esos 5 pajarillos que se venden por 2 cuartos. A ese nivel debemos entender la sabiduría de Dios, su poder, su autoridad, y a ese Dios es el que debemos temer. Soberano, gobernador de todas las cosas. Este es el Dios que nosotros debemos temer. Y este es el mismo Dios que nos dice, no temas a los hombres. No temas a los hombres. Cuando Isaías entró, hermanos, y recibió esta visión del profeta, y dice que él de alguna manera pudo ver a Dios sentado en su trono, este hombre exclamó de esta forma, ¡ay de mí! Como si se tratara de las últimas palabras que pudo haber dicho, debido a que él mismo dijo, mis ojos han visto al Señor, he de morir ya. Quienes se acercan a Dios por la fe, hermanos, reciben el don gratuito de la salvación. Pero aquellos que reciben verdaderamente, hermanos, esa conexión con Dios, ese encuentro con Dios, realmente exclaman de esta forma, ¡ay de mí! Y su temor a Dios constantemente se hace más y más grande. Y el temor a los hombres cada día disminuye. El temor a Dios cada día crece en nuestros corazones, reconociendo que 5 pajarillos se venden por 2 cuartos y Él tiene cuidado de esos 5 pajarillos. ¿Cuánto más cuidado no tiene Él de nosotros? A finales del mes pasado estaba yo, ustedes saben que he hecho 3 meses de prácticas, estaba esperando yo CSM, ¿verdad? Que me prestaran un dinero. Hermanos, no apareció el dinero. No te vamos a dar nada, absolutamente nada. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué significa eso, hermanos? No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos y aún todos ellos están en los pensamientos de nuestro Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Y muchos de nosotros, hermanos, realmente vivimos más empeñados en temer a aquellos hombres que temer a este mismo Dios que tiene cuidado de estas mismas situaciones y que con tanto amor nos sostiene y nos socorre cada día.
No temas a tu jefe, hermano. Tú estás ahí porque Dios lo ha querido así, no por tu jefe. Tú no estás ahí por tu jefe. Tú estás ahí por Dios. El trabajo que tienes, tú no estás ahí porque tu jefe te dio el chance de estar ahí. Tú estás ahí porque fue la voluntad de Dios que estuvieras ahí y que seas para la gloria de su nombre en ese trabajo. No dependes de los hombres, no temas a los hombres. ¿Se acuerdan de la biografía de este hombre dueño de los orfanatos de George? ¿Lo estuvimos viendo? No había comida en los orfanatos y de repente este hombre dice, no le pido nada al hombre. Y se fue, lloró y dijo, Señor, los huérfanos no tienen pan, no tienen nada que comer. Inmediatamente golpean la puerta y dicen, Señor, teníamos toda esta cantidad de camiones llenos de pan para el palacio y el rey los ha rechazado. Hemos venido aquí para traerle todo este pan. Y dicen, no fue que los panes se pusieron más oscuros o más quemados por la cocción. Es que Dios tenía preparado de que estos panes iban a venir aquí hoy. A ese Dios es que tú debes temer. A ese Dios es que tú debes temer. No estoy diciendo que salgas a la calle a medianoche con alhajas de oro para probar a ver si Dios te va a cuidar. No, debes ser prudente. Pero no tengas tanto miedo. Dios tiene cuidado de ti. Si partimos mañana, Dios va a tener cuidado de nuestros hijos. Dios va a tener cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de cada uno de nuestros asuntos, por más pequeños que sean. A veces decimos, bueno, vemos a Dios tan lejos, tan distante. Hay algunas hermanas que llegan y dicen, yo no siento a Dios a veces. No, es que no se trata de sentir, es que Él ha prometido que Él estará ahí con nosotros todos los días, cuidando de nosotros todos los días. El que nos cuida nunca duerme. A ese que nunca duerme y que todo lo puede ver, a ese tienes que temer. Por eso, Él mismo te dice, no temas, no temas. Si el día de mañana, como va el avance del Islam en Europa y la cristiandad se torna perseguida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a temer? ¿No vas a reunirte? Esta iglesia nació en medio de una pandemia, donde mucha gente aquí se rehusó a reunirse y siempre y cuando iban a sus trabajos a reunirse ni a estar en manada en sus trabajos. Mucha gente utilizó el argumento, Daniel, no podemos ir porque nos vamos a morir, nos vamos a contagiar. ¿Y por qué no te contagiabas en el tren y el bus que estaba así de lleno? Ibas a morir aquí en la iglesia con nosotros, ¿verdad? Pero eres un hipócrita porque no ibas a morir mientras ibas a trabajar a ganarte tus coronas, ¿verdad? Tú no vienes aquí, no porque tengas miedo de alguna manera del coronavirus, porque si tuvieras miedo del coronavirus no irías al trabajo. Tú no vienes aquí es porque aquí no te damos el dinero que te dan en tu trabajo. Y eso es diferente. Y ahí se prueban realmente las convicciones de los hombres. Pero esta iglesia se formó cuando reunirse más de 20 personas podían ir presas a la policía. Y nosotros, un grupo de personas encerrados en una sala, abrazándonos, comiendo, compartiendo, haciendo todo, nació esta congregación. Temed a Dios y no temáis a los hombres. No temáis a los hombres. Sé valiente. De los cobardes, dice un hermano por ahí, no se ha escrito nada. Sé valiente. Sé valiente. Y para terminar, mis hermanos, descansa en Dios. ¿Tú crees en esta palabra que el Señor nos muestra hoy? ¿Tú crees que tú vales más que estos pajarillos? ¿Tú crees que tú vales más que estos 5 pajarillos? Que el Señor sabía que se estaban vendiendo por 2 cuartos. Entonces tienes que descansar en Él. Tienes que confiar en Él. Tienes que confiar en Él. Confía en que Él es soberano y que nada se escapa a su control. Ni siquiera los cabellos de tu cabeza. Aunque el Señor no tiene que contar mucho en algunos de nosotros. Vive con paz en medio de la incertidumbre. Ahora se ha gestado otro conflicto armado. Y ahora vivir se ha vuelto tufare aquí en Suecia. Los costos han incrementado. Algunos estamos pagando intereses elevados. Algunos estamos pagando por un apartamento de 17,000 coronas. Por un bulón.
Pero Dios sigue sentado en su trono. Y Dios sabe cuánto cuidado tiene de esos 5 pajarillos. No temas, no temas. Vive con paz en medio de la incertidumbre. Mientras otros están enviando quizás con miedo, con cosas, vive con paz, vive con paz. Vive con paz en medio de la incertidumbre. Recuerda tu identidad, hermano. Recuerda que tú has sido comprado por la sangre de Cristo. Que si tú estás aquí de alguna manera, tienes pensamientos por Cristo y tienes deseos y sed de Cristo, es porque Él te ha amado, Él te está trayendo, Él te está llamando. Si tú estás aquí ya creyendo completamente y rendido ante Cristo, recuerda que Él te amó y Él fue el que te llamó. Tú estás aquí creyendo en un evangelio verdadero, en un evangelio que da vida eterna. Recuerda tu identidad. No temas al mundo, no temas a los hombres, teme a Dios. Y por último, solo teme a Él. Y por lo demás, no temas. Mira. Te voy a decir algo. Aquellas personas a las que has dañado o has lastimado en muchas ocasiones, muchos de ellos no están dispuestos a perdonarte. Pero nuestro Dios que está aquí, tú has hecho todo mal. Todo lo has hecho mal, pero nuestro Dios que está aquí, aunque muchos otros quizás no quieran perdonarte, Dios hoy está aquí dispuesto a perdonar a los pecadores y a darles vida eterna. Ven hoy y bebe de la fuente de la agua de la vida eterna y vive no con temor a los hombres, sino con temor de aquel que puede tomar tu alma y arrojarla en el infierno. Vive para Él y ten un temor apropiado a Él. Tú que eres miembro de esta iglesia, hermano. Hermano, yo no te voy a mentir, la vida cristiana a veces es un sub y baja. Yo mismo tengo muchas luchas y soy el pastor de esta iglesia, pero te diré algo, haz las cosas por temor a Él y no por temor a mí, no por temor a ningún hombre aquí. Si eres fiel por Cristo, no por los hombres que están aquí. Debes venir aquí por Él, no por nadie más importa sino Él. Oremos.